Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno, pues hoy vamos a analizar otra partida que he jugado con un suscriptor. Como os conté, acepto retos de partidas por correspondencia, que son partidas con controles de tiempo muy largos, y en este caso es contra un suscriptor con el que ya jugué en el especial de Navidad jugando con vosotros, y esta vez me tocaba a mí con negras. Teníamos cada uno 2 días para hacer cada jugada como máximo, aunque luego jugábamos mucho más rápido. Pero bueno, vamos ya sin más dilación a ver cómo fue la partida. Bueno, mi rival comenzó con D4, una jugada perfectamente normal, abriendo con el peón de dama, ¿no? Abriendo el alfil y controlando el centro. Y yo contesté con caballo F6. Ya os he enseñado esta apertura alguna vez, controlando esa casilla para evitar que el peón blanco siga controlando el centro y desarrollando una pieza. Aquí mi rival jugó con alfil F4, que es una de las formas de jugar, se llama el sistema Londres. Como veis, el alfil pues ya, digamos que el blanco mejoró el alfil, controlando el centro. Y yo contesté con G6, preparando para salir con el alfil por el fianchetto y luego poder enrocar. Aquí mi rival jugó con E3, que es una de las formas de jugar esta apertura, controlando el centro, como vemos, igual, y abriendo el alfil. Y alfil G7, desarrollando una pieza. Ahora el blanco jugó con alfil D3. Esta es la mejor casilla para el alfil en general, aunque bueno, a veces también puede ir bien a E2, pero en general esta suele estar bien, ya que digamos que el alfil controla el centro directamente y quizá en algún momento prepara avanzar su peón a E4. Aquí yo contesté con D6, abriendo este alfil y también controlando un poco las casillas negras. Esto es muy normal. Y C3. Entonces lo que hace el blanco, como vemos, es saca el alfil por fuera, tiene el alfil de casillas negras, digamos, controlando estas dos diagonales, y coloca todos sus demás peones en negras, ahora que ya el alfil no ha quedado atrapado, y por tanto el control de casillas negras que tiene el blanco es muy fuerte. Sin embargo, el negro, como vemos, también lucha por las casillas negras, colocando muchas piezas en las mismas casillas. Y aquí yo jugué enroque corto, pues enrocando y siguiendo el desarrollo, ¿no? Y caballo F3, desarrollando la última pieza y preparando también enroque. Y aquí ya viene, una jugada que ya no es solo de desarrollo y jugué con caballo Fd7. Y diremos, ¿y por qué quitas el caballo además bloqueando el alfil? Bueno, la idea es que yo en un momento quiero romper con E5 con el peón aquí, pero como vemos él lo cubre con 3 piezas, por tanto yo necesito defenderlo más. ¿Y por qué no muevo el caballo, que podría ser otra opción? Porque si nos damos cuenta solo lo defendería con 2, con mi peón y mi caballo. Sin embargo, jugando caballo Fd7, ahora el alfil también prepara la ruptura y de hecho este otro caballo también puede venir a ayudarlo. Por tanto, digamos que el blanco no tiene casi opción de evitarlo, lo cual no significa que esté peor ni mucho menos. Y aquí siguió con enroque corto. Una jugada quizá un poquito más precisa es H3, y la idea es que contra E5, atacando el alfil, sencillamente se retira a H2, que vemos que está un poco más resguardado que como va a seguir en la partida. Entonces esta jugada suele ser muy útil hacerla antes de que, digamos, que el blanco tenga que mover el alfil, ¿no? Pero bueno, enroque corto tampoco es que sea un error, ni mucho menos. Y ahora E5. Y es lo que digo, que ahora el alfil se tuvo que venir a G3, cosa que no puede venir a H2, y como vemos va a tener algunos problemas en la casilla G3. Siguió alfil G3, quitando el alfil y manteniéndolo. Cabe decir que alfil G5 ataca a la dama, pero de hecho no es demasiado bueno porque sencillamente puede venir F6 y posteriormente los peones van a avanzar parecido a la partida, pero incluso este alfil va a quedar peor. Por tanto es mejor quitarlo sencillamente, alfil G3 y caballo C6, desarrollando el otro caballo, defendiendo esto aún más y metiendo más presión sobre el centro blanco. Aquí el blanco jugó con caballo BD2, termina de desarrollar su otra pieza. Como vemos, el caballo y el alfil están apoyando en algún momento un avance con los peones en el centro. Y F5. Y aquí ya viene la primera amenaza fuerte de la partida. Como vemos, el negro amenaza avanzar el peón a E4, atacando alfil y caballo y por tanto ganando una pieza. Y por tanto el blanco tiene que hacer algo. Aquí digamos que hay un par de opciones. La partida es la más correcta. El blanco aquí lo que jugó es alfil E2, sencillamente quita el alfil, que como vemos aquí podía quedar atacado. Y digamos que evita la amenaza del negro, ¿no? Por eso a veces es un poco mejor llevar el alfil a E2 en vez de a D3, pero como digo, depende mucho de la posición. Había otras opciones, como puede ser cambiar este peón, pero bueno, aquí sencillamente el negro creo que puede tomar de este caballo. Y la idea de comer de este caballo es que luego, atacamos el alfil, quizá cambiamos una pieza y luego el otro caballo está viniendo aquí también. Y digamos que el negro termina de desarrollar todas sus piezas con una posición más o menos igualada. Pero como digo, la partida siguió con alfil E2.
Y aquí un momento importante, aquí cometí una pequeña imprecisión, ¿vale? Jugué con G5 y os voy a explicar esta jugada, pero antes quiero decir que era un poco mejor jugar E4 atacando el caballo. Como vemos, no tiene prácticamente casillas porque si se viene aquí lo encerraríamos moviendo nuestro peón aquí, y por tanto tras retirarse aquí existe una jugada muy fuerte que a mí no se me ocurrió, que es alfil H6. Y la idea de alfil H6 es que, bueno, como vemos, nuestro alfil aquí ya no hacía nada porque estos peones bloquean muy bien nuestro alfil, pero tras alfil H6 presionamos este peón y diremos, bueno, ese peón, ¿para qué lo vas a presionar? Porque la idea del blanco era en esta posición a la siguiente jugar F3 con el peón y este se va a quedar atacado. Por tanto, si jugamos alfil H6, evitamos que el blanco pueda romper, ya que siempre estaría cayendo este peón. Pero como digo, esto no fue la partida, pero ya lo entenderéis más adelante, y yo jugué con G5. La idea de G5 es que amenazo jugar F4 con el peón y como vemos el alfil está atrapado. Este es uno, como digo, de los problemas de que no haya podido venir H2 antes. Pero ¿por qué es un poco peor? Porque aquí el blanco tenía una opción muy interesante. Bueno, el blanco jugó con H3, que es una jugada que quizá no es la mejor. Existían otras dos opciones. Una de ellas es interesante, que es jugar, D por E5 cambiando un peón. Y tras cambiar un peón, jugar quizá con alfil C4 puede ser, o quizá luego ya seguir con H3 o H4, pero digamos que este cambio de peones, bueno, está en jaque el negro, pero digamos que ayuda al blanco a defenderse porque como vemos las damas pueden llegar a cambiarse en algún momento. Y digamos que el blanco va a necesitar cambiar un par de piezas para aliviar un poco la presión. Pero sobre todo aquí la jugada más interesante era H4. La diferencia con H3, que fue la partida, es que H4 directamente ya pone presión aquí. Como vemos, amenaza a comerse el peón con caballo y peón, con el caballo, ¿no? Porque solo lo defendemos con la dama. Entonces aquí el negro tendría que jugar H6. Es muy importante defender el peón, ya que si no el caballo va a saltar ahí. Y bueno, aquí el blanco puede cambiar un par de peones, quizá, y tras alfil C4 jaque, como vemos, el rey negro se tiene que quitar aquí o aquí. Pero como esta columna se ha abierto, quizá pueda ser un poco peligroso en algunas posiciones. Por tanto, digamos que era mejor opción que jugar con H3, ¿no? Que era avanzar el peón una casilla. Pero bueno, la jugada fue H3, el otro no era tan sencillo de ver, ¿no? Y aquí yo seguí con E4, ahora sí echando al caballo, mi idea era que ya no puede venir aquí. Y tras caballo E1 cometí un pequeño error que de hecho cambia bastante la posición. Jugué dama E7. La idea de dama E7 es seguir desarrollando a la dama. Este peón lo defiendo con la dama por si el mío lo quiero avanzar, porque como vemos yo quiero atacar ese alfil. Y en algún momento, en caso de que este peón desaparezca por este va a quedar atacado por mi dama. ¿Pero por qué es un pequeño error? Porque la jugada más correcta era dama E8. Y diremos, ¿cómo que dama E8? ¿Qué diferencia hay, no? Parecen exactamente iguales. De hecho, parece incluso más rara esta, porque digamos que ya no defiende este peón, el alfil quizá nos lo pueda atacar en algún momento, etc. Pues la idea, que vais a ver más adelante, es que el caballo ahora sí que se puede venir a la casilla 7 desde donde defiende este peón, porque la dama no interrumpe a este caballo. Y pensaremos que eso no tiene mucho sentido, pero lo vamos a ver ahora después. Como digo, la partida fue dama E7, muchas flechas, así que voy a mover rápido. Y el blanco jugó con F3, que es la jugada correcta. El blanco rompe, como he dicho, por eso en la otra línea queríamos que este alfil presionara en este peón. Y lo que quiere el blanco es librarse un poco de la presión que tienen los peones negros en el centro, ¿no? Y aquí está el tema que iba a decir. Aquí yo jugué una jugada que es un error, que es F4. Es una mala jugada. Pero vamos a analizar qué pasaba con peón por. Como vemos, el negro ataca al peón D3, amenaza a ganarlo y por tanto la única forma que tiene el blanco de defenderlo es comerse este peón con la torre. Pero ¿qué ocurre? Que la diferencia con dama E8 es que ahora el negro juega caballo F6 para que el alfil defienda este peón y luego poder seguir sacando las piezas, pero el blanco juega con alfil D3 y como vemos tiene mucha presión sobre este peón y no es tan fácil de defenderlo. Es decir, no es que el negro vaya a perder el peón, pero digamos que esta posición no es fácil de seguir presionando. ¿Y qué diferencia había con dama E8? Voy a volver un momento atrás. Porque si hubiera jugado dama E8 y la partida hubiera seguido igual, la diferencia, estoy haciendo las mismas jugadas pero con dama E8, es que aquí, tras ese alfil D3, aquí el negro sí que puede jugar con caballo 7 y como vemos, el alfil y el caballo defienden el peón perfectamente y de hecho aquí las piezas coordinan mucho mejor. Luego estamos jugando G4, estamos atacando la torre, estamos desarrollando el alfil a una de las dos casillas, quizá la dama puede pasar al ataque en algún momento, etc.
Por tanto, como digo, una jugada un tanto escondida, pero siempre está bien para seguir aprendiendo esto, ¿no? Así que bueno, como digo, la partida fue dama 7, F3 rompiendo, bien hecho, y F4 que es un error. Y aquí el blanco también se equivocó. El blanco comió este peón primero, porque como vemos, bueno, el negro atacaba el alfil del blanco, pero la jugada correcta era alfil H2. Y parece una jugada extraña, porque pensamos, nos estamos comiendo el peón, ¿no? Bueno, el caballo también ataca este peón, hay que tenerlo en cuenta, porque está defendido. Entonces, claro, uno puede pensar, bueno, me como primero este peón, ataco el alfil, y una vez que se lo coma la torre, porque atacábamos con la dama, ahora nos comemos este peón y tenemos un peón de más, es verdad. Pero aquí el blanco juega caballo F1 y la cosa es que este peón está condenado prácticamente porque vemos que la torre se lo va a comer con el caballo y en caso de que cambiemos torres, digamos que este peón sencillamente no está yendo a ningún lado y luego el blanco lo va a poder retomar, pues quizá moviendo la dama, trayéndola aquí y al final va a acabar cayendo. Y por otro lado, como vemos, este peón ya no está bien puesto aquí. Preferiríamos que estuviera en esta casilla para que así pudiera controlar las casillas blancas y digamos que aquí queda un poco débil contra ciertos ataques. Además de que vemos que ahora al negro le cuesta un poco sacar estas piezas que están aquí escondidas, ¿no? Por tanto, una variante un tanto recóndita, pero era muy precisa. Pero bueno, ninguno de los dos lo vimos. El blanco jugó peón por F4, que es la jugada que a todos se nos ocurre probablemente. Y peón por F4. Entonces ahora el alfil se tiene que quitar H2 y E3. Y el problema es que este peón ahora es muy fuerte, porque vemos que está defendido por este otro y que quita muchísimo espacio al blanco, que tiene las piezas muy atrás, ¿no? Entonces sigo caballo 4, el caballo intenta irse a la mejor casilla central y aquí yo jugué con rey H8. La idea de rey H8, ya puede parecer una jugada muy extraña, es que yo quería echar al caballo con D5. Quería hacer esta jugada porque vemos que el caballo no tiene casillas y su única opción sería quitarse aquí, pero siempre podemos comérnoslo y de hecho el negro ganaría un peón. Pero ¿qué ocurre? Que en esta posición, tras atacar al caballo, existe dama B3. Y esta posición no es sencilla, pero la cosa es que la dama vemos que está clavando este peón, porque detrás está el rey negro, y se vuelve una posición un tanto compleja, porque ahora sí el caballo, si nosotros quitamos nuestro caballo, el blanco sí que está entrando en C5, y por lo menos surgen ciertas complicaciones que no me terminaban de convencer en la partida. Por tanto jugué rey H8 evitando esa clavada, ahora sí amenazo D5 y G3. Aquí quizá era un poco más, digamos que quizá daba un poco de mejores opciones la jugada dama B3, evitando otra vez ese ataque al caballo aquí, perdón, con el peón, pero sencillamente puede seguir caballo B6, quitamos el caballo momentáneamente para luego traer el alfil y atacar la dama. Y por ejemplo, tras caballo D3, presionando en este peón dos veces, seguiría alfil E6, atacamos la dama. Y una vez que la dama se quita, alfil H6, como vemos, defendemos todo bien. Y luego las piezas del negro están pasando, quizá dama H4, el caballo puede llegar a volver por estas casillas, luego quizá una torre puede llegar a pasar a G8 y como vemos el rey blanco tiene ciertos problemas. Además estos peones son muy fuertes. Pero bueno, no era sencilla la posición y como digo siguió con G3. El problema es que ahora sigue D5, así fue la partida, y el caballo solo tiene la casilla de C5. Pero aquí tras caballo por C5, peón por C5, el negro no solo puede comerse este peón y luego comer aquí, sino que incluso, como fue la partida, tiene alfil por H3 y como vemos la torre blanca está casi atrapada. La única opción fue la partida, caballo G2, porque de hecho intentar dar la torre no servía de mucho, ya que sencillamente nos comemos la torre. Y luego aquí el negro juega D4 y posteriormente, como lo defiende con caballo alfil, va a retomar con una de las dos. La otra torre viene, vemos que este alfil no juega porque chocan su peón. Este caballo prácticamente no juega y este peón es fortísimo. Por tanto, esta posición no tendría ninguna esperanza. Así que bueno, la partida, siguió caballo G2 y alfil E5. Por supuesto también se podía comer este peón, ¿vale? Y una vez que el alfil come, quizá traer nuestra torre para empezar a presionar sobre el rey blanco. Pero bueno, esta jugada tampoco es que sea mala. Y la idea es que ahora mismo amenazo ganar un peón y como está defendido con mi alfil, ganar el alfil blanco. Entonces aquí el blanco hizo caballo por F4. Cabe decir que comerse el peón
que podemos pensar que lo tenemos defendido, es una jugada perdedora porque ahora sigue dama G7 y como vemos no hay forma de defender ese caballo que junto con el alfil y la dama va a caer, ya que además si la torre se mueve el peón negro se comería la torre y esta posición ya no hay nada que hacer. Entonces siguió caballo por F4 y aquí una jugada, bueno, hay varias jugadas posibles, pero la que yo elegí fue torre por F4 y pensaremos, ¿y por qué sacrificas la torre? Pues porque este alfil en realidad es muy fuerte. No solo defiende al rey evitando que la dama pueda llegar a dar jaque, sino que presiona bien en esta columna. Y de hecho ahora lo vais a ver. Siguió torre 1. ¿Qué pasa? Que no se puede comer la torre otra vez por el mismo tema de antes. Dama G7. Como vemos el rey no tiene casillas. Este peón cubre esta, el alfil esta. Y no se puede poner ninguna pieza en medio. Y tras rey H1 se iría dama G2 mate. Por tanto, no se puede comer la torre. Siguió torre 1 quitándose y torre G8. Clavamos el peón, la torre no se puede comer y seguimos trayendo piezas. Como vemos el negro tiene prácticamente todas las piezas jugando y el problema es que ya es demasiado tarde para intentar hacer algo. De hecho la partida siguió con G4 defendiéndose y atacando la torre, pero ahora siguió una jugada que os dejo el vídeo pausado a ver si la encontráis, aunque existen varias que ganan. Y bueno, la jugada fue torre de F por G4, jaque. Sacrificamos la torre, pero la idea es que ya existe una secuencia forzada aprovechando que el rey blanco está... Como veis, las piezas blancas están muy lejos de la defensa. Por supuesto, blanco se tiene que comer la torre y alfil por H2 jaque. El rey se tiene que comer el alfil porque si no... Digamos que va a venir la misma jugada. Y tras rey por H2, dama H4. ¿Y cuál es el problema? Que ahora en cuanto el alfil se quite va a haber siempre temas de mate debido a que, como veis, el rey blanco está en problemas y este peón es muy molesto. De hecho la partida siguió torre H1 y tras alfil F1 jaque, como vemos el alfil cubre esta casilla y la dama da jaque al rey, rey G1 y dama F2 mate ya que el peón defiende y como vemos al final digamos que se ve la potencia de este peón en E3. Existían otras variantes pero que tampoco ofrecían ninguna defensa, por ejemplo alfil F1. Sencillamente nos comemos el alfil con jaque, el rey se tiene que quitar y aquí dama G3 jaque. La cosa es que si el rey se quita aquí le damos mate con la dama y si nos come el alfil otra vez gracias al peón damos mate en F2. Y la última variante que quiero enseñaros es que si dama por D5 comiéndose el peón, que quizá era la que digamos a mí se me escapó un poco una variante del análisis, pero aquí puede seguir alfil por G4 jaque. Y tras quitar el rey, por ejemplo, a G2, sigue alfil F3 jaque, dando jaque con torre y alfil. Como vemos, no se puede venir el rey aquí porque le daríamos mate si se quita aquí. Por tanto, el rey blanco solo se puede comer el alfil, pero aquí torre G3 es mate gracias a este peón que otra vez vuelve a demostrar su potencia. Por tanto, una partida muy bonita, la verdad, muy interesante. Como digo, hubo un par de momentos claves. Bueno, así fue. Hubo un par de momentos claves, pero no era tampoco tan sencillo de jugar. Y bueno, digamos que lo que podemos aprender es que es muy importante en general también no solo adelantarnos a las amenazas del rival, sino evitar que también controle demasiadas casillas con sus peones, porque muchas veces si viene una avalancha rival puede ser muy difícil defender. Así que bueno, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si me queréis retar, os dejo en los comentarios como siempre el nombre. Y bueno, pues ya está, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra.